Gracias, José. Pues tal y como indicas, yo voy a hablar de estos servicios web 3D o de este streaming de web service en tres dimensiones. ¿Qué servicios podemos publicar? ¿Qué protocolo siguen? Que es específicamente el Index 3D Extend Layer o I3S. ¿Cómo es ese estándar? ¿Cómo podemos trabajar con él? ¿Qué conversores? ¿Qué SDKs existen? Y también que veáis ya ejemplos reales de organismos que en nuestro territorio están publicando este tipo de modelos 3D y que se pueden consumir. Yo creo que lo primero es ver de qué estamos hablando. Este es un servicio web 3D del Ayuntamiento de Madrid que, como veis, nos permite navegar de forma muy fluida a través de una capa de edificios de todo Madrid, integrar también modelos BIM en estos entornos, trabajar con mallas 3D hiperrealistas, como este ejemplo del ICGC de Cataluña, o nubes de puntos como las que estáis viendo aquí. Todo esto, bueno, lo estamos viendo aquí en un aplicativo web. Y esto es un poco lo que vamos a ver hoy, cómo podemos generar ese contenido y en primer lugar es cómo podemos publicarlo y desde dónde podemos publicarlos, qué fuentes de datos tenemos. Hay muchas opciones y yo creo que es interesante al menos repasarlas y poder elegir. En primer lugar, podemos trabajar con servicios web 2D donde le apliquemos una simbología 3D después a través del API JavaScript. Ahí no hablaríamos de servicios web 3D propios, sino servicios web 2D, Feature Layers, donde nosotros le aplicamos una simbología 3D y lo incluimos en nuestras escenas que se pueden consumir desde diferentes entornos. Y también tenemos entidades 3D propiamente dichas, que serían los Scene Layers, donde tenemos diferentes fuentes de datos, modelos BIM, modelos de edificios que no sean modelos BIM, mallas 3D, cuando hablamos de mallas, pues muchos triángulos unidos como si fueran teselas con una geometría y con una textura asociado. Datos 3D incluso que tenemos en nuestro Living Atlas y nubes de puntos. Luego, os enseñaré diferentes tipos. Y al final siempre vamos a ser capaces de crear, publicar estos datos, crear experiencias web a través de nuestro visor de escenas, a través del API si quisiéramos, y seguir configurando en estos entornos. Como os digo, a través del API, poder consumir la escena o el servicio web desde ArcGIS Pro, configurar con Experience Builder o Web App Builder una app en 2D o 3D, o crear tu story map o tu historia en 3D, que al final no deja de ser otra plantilla web. E importante, estos datos se publican también como datos abiertos y estándar en 3D, que ahora veremos un poquito más adelante. ¿Cuál es el ciclo de vida? Y yo creo que esto es importante. ¿Desde qué clientes los podemos crear? Bueno, desde ArcGIS Pro, claro está, nuestra herramienta de escritorio, desde City Engine, desde Drone Collection, que no Drone to Map, es decir, estos servicios web 3D, estos I3S los podemos crear desde Drone to Map, desde SiteScan, desde, dentro de muy poco, desde Surf for ArcGIS o ese motor que he readquirido con Enframes. Lo podemos publicar, es decir, desde dónde podemos generar ese contenido, desde dónde lo podemos publicar, desde ArcGIS Pro, accediendo a ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, desde el propio ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online, donde tenemos la opción de transformar un Feature Layer en un Scene Layer, o subiendo el formato comprimido de este Scene Layer, que sería el SLPK, tanto en ArcGIS Online como en ArcGIS Enterprise. ¿Dónde lo podemos ver? Desde ArcGIS Pro, podemos cargar una escena o un servicio web desde el visor de escenas, claro está, desde ArcGIS, desde el Runtime, desde ArcGIS Mobile, desde Unity y Unreal como nueva novedad del SDK que se lanzó antes de, al final esto ha sido en mediados de octubre, y en APIs de terceros, porque es un protocolo abierto que se puede apuntar de diferentes plataformas. Esto a nivel de generación, consumo generación, publicación y visualización. Y luego, ¿cómo lo actualizamos? Bueno, no vamos a entrar mucho en este detalle, aunque es posible hacerlo tanto desde ArcGIS Pro como dentro de muy poco en nuestro API JavaScript. Es decir, estos elementos también son actualizables, se pueden recortar. Podemos hacer bastantes cosas con ellos. Voy a quitar ya el puntero. ¿Y qué es específicamente el Index 3D Extend Layer, ese I3S? Es una especificación abierta
para hostear o almacenar y comunicar grandes volúmenes de datos 3D. No tengamos miedo de tener miles o millones de puntos, ni de una capa de edificios de toda una comunidad autónoma. Estamos valorando capas si se están publicando capas de edificaciones de países enteros. Es un entorno amigable para los desarrolladores, ya que se basa en estándares o en estándares de facto. Al final tenemos un JSON, un acceso a los datos vía REST y bueno, trabajamos con estándares web, con lo cual es bastante fácil de entender esa estructura interna y nos permite, y esto es muy importante, ver diferentes tipos de capas, que esto no es tan sencillo. Poder trabajar con la misma especificación en una nube de puntos, en una malla 3D, en un modelo BIM o en una capa de entidades 3D o incluso una capa de entidades 2D con simbología 3D, pues es realmente interesante. Y por supuesto, pues diferentes sistemas de proyección horizontal y vertical, con lo cual nos da una flexibilidad y una capacidad para trabajar con distintas opciones. Tenemos dos versiones, hablando un poquito de este i3S, la posibilidad de consumirlo vía servicio web dinámico, lo que denominaríamos un Extend Layer, es decir, esa capa web a la que yo pueda acceder, y un Extend Layer Package. Este es el paquete offline que lo podemos abrir en ArcGIS-Pro, lo podemos abrir en ArcGIS-Set, en nuestro runtime, podemos incluso en los SDKs que comentaba antes de Unity y Unreal. Es extensible a nuevos datos e incluso patrones de accesibilidad, como hemos visto ahora con los modelos BIM. Tenemos una nueva categoría de i3S, bueno, nueva entre comillas, para visualizar los modelos BIM con toda la casuística que esto nos incluye. Son modelos con mucho nivel de detalle, con gran cantidad de elementos en un extend de mapa muy reducido, muy diferente a lo que puede ser una malla o una nube de puntos. Y bueno, también no solo somos capaces de visualizarlo, sino de optimizarlo, renderizarlo, bueno, muchas posibilidades. Al final es un soporte a todo tipo de contenido 3D geoespacial que queremos publicar y que queremos compartir con terceros. Esto se lanzó en 2015 bajo una licencia de Apache 2.0. Se aceptó por la OGC como un Community Standard en 2017 y seguimos avanzando en esa aceptación, en esa estandarización. Está todo libre en por supuesto, en nuestro portal de developers y en GitHub, donde podéis acceder a todo el detalle de este i3S. Y mira, lo vamos a ver aquí ahora mismo. Este es el anuncio de la OGC. Y este es aquí lo tenéis, podéis consultar directamente. Vale. Y aquí la comunidad en GitHub, ¿vale? Donde podéis acceder a todo el contenido y bueno, prácticamente buena parte de la información que os voy a contar hoy, qué es lo que se puede publicar en cada uno de estos entornos, que es un poco el repaso inicial que hemos visto, pero aquí con mucho más nivel de detalle. Con lo cual, pues bueno, no se esconde nada. Aquí podéis ver cómo es esto, cómo se pueden publicar estos servicios y sobre todo no estáis, y yo creo que en esta forma, como entiende Henry, de publicar datos, no estáis para nada limitando las posibilidades de clientes terceros, sino que, bueno, ahora lo veremos, pero se puede generar este i3S desde varias piezas de software y se puede consumir de forma libre a través de diferentes APIs. Existen múltiples perfiles o tipos de simbología, unos con atributos, otros sin atributos. Por ejemplo, en el caso de las mallas 3D se está trabajando y es algo que llegará relativamente pronto, el año que viene seguro, poder tener atributos sobre esas mallas 3D que veíamos antes. Y tenemos estos tipos de capas, objetos 3D, pensemos aquí en objetos sólidos 3D como edificios, arbolado, mobiliario urbano, bueno, cualquier tipo de objeto 3D que queramos publicar como entidades individuales, mallas 3D, esas teselas que comentábamos antes o esa malla de triángulos que, bueno, os voy a enseñar ahora para que lo veáis directamente, que yo creo que es la forma más fácil. Cuando hablamos de una malla, pues si nos vamos acercando, al final vamos a ir viendo cómo
al final del todo pues tendremos un triángulo con una textura asociada, con un nivel de detalle y una renderización que bueno, se definirá antes. En la parte de objetos 3D estábamos hablando de este tipo de entidades, ¿vale? Donde podemos consultar la información también de estos elementos y, digamos, desagregar uno a uno cada uno de estos IDs, filtrar, hacer queries, bueno, lo veremos un poquito más adelante. Puntos, teniendo como una capa de puntos absolutamente normal, donde le damos una simbología 3D y la publicamos así. También podríamos tener un Future Layer que no un Scene Layer, al que le damos una simbología vía API. Aquí la simbología se la damos antes en escritorio y lo publicamos como un Scene Layer, pero que sigue siendo una capa de puntos. No hemos transformado en geometría 3D. Nubes de puntos o Point Cloud, LiDAR, Mobile Mapping, Laser Scanner Indoor, nube de puntos desde fotogrametría y modelos, bueno, y building o modelos BIM, que son objetos 3D, pero como os digo, con unas particularidades de renderización que veremos un poquito más adelante también. Esto es lo que hemos lanzado más nuevo, esta parte de los modelos BIM, y esto es lo que ya llevamos trabajando bastante tiempo. Tal y como veíamos antes, objetos 3D, o sea, sí, objetos 3D, como estos edificios de San Francisco o los de Madrid que veíamos antes, aunque tengan texturas, son edificios individuales. Mallas 3D, nubes de puntos y modelos BIM, donde tenemos mucho más nivel de detalle. Aquí los tenemos. Luego enseñaré un poquito más cómo podemos filtrar. Al final tenemos mucha flexibilidad entre los tipos de datos que podemos publicar y mucha versatilidad, lo que nos deja pues incluso integrar estos modelos BIM como un nuevo producto cartográfico que queremos retocar y publicar como un estándar abierto. En números, pues aquí tenéis desde ejemplos de Nueva York con millones de edificios, de Sonoma, nubes de puntos, Holanda y, ¿por qué no?, ejemplos más locales, pues al Ayuntamiento de Madrid, que está publicando su capa de edificios con LOD1 y LOD2, modelos de elevaciones, nubes de puntos de fotogrametría de PNOA 10, LIDAR. Xunta de Galicia, a través del Instituto de Estudios de Territorio, está publicando PNOA 10, nubes de puntos con resolución de 10 centímetros, LIDAR, se está trabajando también en edificios 3D, parques nacionales, el proyecto de parques nacionales del IGN y CENIG, mallas 3D de grandes extensiones, parques nacionales enteros, están modelando todos, los estamos publicando como mallas 3D. También hemos trabajado con ellos nubes de puntos y puntos con simbología 3D para enriquecer estas escenas. O el Ayuntamiento de Sevilla, donde trabajamos con la Gerencia de Urbanismo y ya tienen un LOD2 de toda la ciudad, están trabajando con representaciones realistas de la vegetación y todo esto se está publicando y se puede publicar porque tenemos esa capacidad como un servicio web estándar y, como veis, muy flexible. Y todos estos datos ya son datos accesibles que están en ArcGIS Online, libres y que se pueden consultar y consumir. Eso, lo más interesante es que en la mayoría de estos casos hemos trabajado directamente con nuestro software, pero podemos adaptarnos y trabajar con software de terceros. De hecho, aquí podéis ver Enframes, que es una empresa que ha adquirido recientemente ERRI y ya trabaja con nosotros. Pero podemos incluir mallas generadas en Context Capture, en Pix4D, en Magisoft y exportarlas a I3S o SSLPK y publicarlas dentro de nuestros visores. Vayamos ahora un poco a cómo funciona realmente este I3S, cómo organiza estos datos geoespaciales de forma interna. Es una estructura indexada en nodos, y estos nodos lo que hacen es que vayas, digamos, balanceando el peso que recae sobre ese cliente web a nivel de escena y nos permita que tengamos el mismo rendimiento cuando estamos viendo una ventana de un modelo BIM o una ciudad entera o un parque natural a vista de pájaro, ¿vale? Aquí estamos al final balanceando niveles de detalle y número de elementos a dibujar o a pintar, y esto es lo que hace ya internamente estos nodos y estos tamaños de nodos dentro del I3S. Si observamos o si analizamos lo que tenemos dentro del nodo realmente, como os digo, son protocolos abiertos, podemos observar, al final trabajamos con JSON y acceso REST a los datos, con lo cual es fácil
entender y poder trabajar con estos servicios. Y vemos el acceso a los datos, a la geometría, bueno, al propio servicio de entidades, a la geometría, a los atributos, al tipo de textura que tenga. Y bueno, pues es bastante sencillo de explorar. Está optimizado, como os decía antes, para trabajar con grandes cantidades de datos, y también está optimizado para trabajar con recursos de la GPU, lo cual ahora es muy interesante y muy importante, porque ahora mismo, pues desde un dispositivo móvil, que esto se puede ver un dispositivo móvil, a un ordenador, ya empezamos a tener cada vez mejores GPUs. No significa que requiera una tarjeta gráfica súper top de gama para poder visualizarlos, pero obviamente siempre se va a ver mejor. En lo que se trabaja siempre es que no estés pintando nunca ni todos los puntos de una nube de puntos, ni todos los triángulos con todas las texturas, ni todos los edificios con el máximo nivel de detalle. Obviamente siempre hay un trabajo previo, es algo en lo que nosotros insistimos bastante. No es lo mismo cuando tú generas esa entidad 3D, generarla optimizada, que generarla sin ningún tipo de optimización y publicarla. Hay que trabajar en que los modelos tengan varios niveles de detalle para que esto en el servicio web también se pueda desplegar. Y bueno, está pensado también para trabajar con distintos tipos de texturas y de compresiones, con lo cual está muy pensado para el momento tecnológico en el que estamos actualmente. Al final accedemos como un servicio normal, vía REST, si estamos hablando de un STEM-Layer, o de forma local si estamos hablando de un STEM-Layer Package, que es el paquete que, bueno, no deja de ser al final un zip donde tenemos contenido todo lo que tiene ese I3S, ¿vale? Tenemos STEM-Layer Package, formato local, SLPK, con el que podemos trabajar en ArcGIS Pro o en ArcGIS Earth. Y si tenemos el SLPK que nos llega de un software de terceros, pues lo podemos desplegar en ArcGIS Online o en ArcGIS Enterprise. Ahora mismo tenemos conversores, de hecho tenemos un conversor en GitHub, que es una tool completamente gratuita, que os permite actualizar las versiones de I3S, validar esquemas, y todo esto sin dependencias de ningún tipo de software, con lo cual refuerza un poco la idea y pues un poco cómo queremos nosotros enfocar este tipo de servicios web 3D, que obviamente tienen que colaborar entre diferentes plataformas y que queremos que sean fáciles de mantener. Tenéis aquí el vínculo y esto simplemente os lo descargáis. Es un ejecutable que podéis lanzar y ir actualizando los STEM layers. Llegando ya a las nuevas capacidades y al roadmap, pues bueno, me gustaría que por lo menos os quedarais con lo que hemos ido viendo hoy, donde este I3S ya lo estamos utilizando en muchos proyectos. Aquí veis una nube de puntos de Pontevedra con, no sé si eran 8.000 millones de puntos. Estamos renderizando sin ningún tipo de problema, donde podemos mezclar en una escena diferentes tipos de servicios web, claro está. Catastro con una simbología extruyendo sobre el terreno y por debajo del terreno. Arbolados representando una altura. Aquí siempre vamos a poder filtrar en cualquier momento, porque hablamos de un 3D Object STEM-Layer, por ID, pues por distancia o visibilidad. Vale, esto aparece y desaparece. Donde podemos trabajar con render o animaciones del agua, como hemos visto anteriormente, con todo tipo de simbologías e incluso con modelos BIM, como este mismo modelo que estamos viendo aquí y que podemos observar con todo su nivel de detalle, donde podemos consultar información, donde podemos filtrar también en cualquier piso. Incluso crear una sección, realizar cualquier medición.
Todo esto dentro de la escena 3D de todo Madrid y nuevas capacidades que van apareciendo también gracias a nuestro API, pues como trabajar con una malla que generamos al vuelo con este estilo de visualización low poly, realizar modificaciones contra mallas 3D generadas desde imágenes de drones, pues por ejemplo como vemos aquí, podemos crearnos con una zona directamente o editar en 3D con simbologías o editar en 3D usando simbologías 3D, incluyendo aquí, pues, por ejemplo, un semáforo, permitiendo cambiar el tamaño, tipos o girar. En definitiva, pues cada vez tenemos más capacidades y más que llegarán pronto, como incluir atributos en estas mallas 3D, así que os animamos a seguir trabajando con estos servicios web 3D y a que nos preguntéis cualquier duda que tengáis.